Habíamos terminado la primera parte de esta enseñanza diciendo que Dios está listo con las bendiciones en sus manos. Está en nosotros hacer las acciones que nos lleven a recibir. Y esas acciones están marcadas por los verbos mencionados antes de la palabra entonces de Josué 1:8. Continuaremos con lo visto en la primera parte de esta enseñanza. Vamos al versículo central, Josué 1:8. Habíamos visto que Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Recuerdan la definición que encontramos en el diccionario bíblico Strong? Vimos que entonces era un adverbio demostrativo. En ese momento o en ese lugar, ese era el significado de esta palabra entonces, que era la palabra tote. Ahora veremos qué dice el diccionario bíblico Vine sobre estas palabras entonces. Vimos el Strong en la enseñanza anterior. Ahora veremos el diccionario bíblico Vine. ¿Qué dice de esta palabra entonces de Josué 1:8? El diccionario bíblico Vine da la siguiente definición de la palabra entonces. Es la palabra griega tote, la misma palabra que en el Strong. Es la palabra griega tote. Es un adverbio demostrativo de tiempo. Se utiliza A de cosas futuras, B de eventos concurrentes, C de eventos consecuentes. Acá en el diccionario Vine añade que se utiliza de cosas futuras, de eventos concurrentes y de eventos consecuentes. Vamos a ver algunos ejemplos de estos usos en la palabra de Dios. Empezaremos a ver A de cosas futuras. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces, tote, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuándo seremos manifestados con Él en gloria? En el futuro. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces seremos manifestados con Él en gloria. En ese momento, en el momento mismo en que Él se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. Ese es el ejemplo de cosa futura. En el futuro, cuando Él se manifieste, entonces seremos manifestados con Él en gloria. Veremos un ejemplo de eventos concurrentes. El diccionario de la Real Academia Española dice de los eventos concurrentes: son sucesos o cosas, juntarse en un mismo lugar o tiempo. Mateo 2, versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Cuándo se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías? Cuando sucedieron los eventos antes mencionados en los versículos 15 y 16 de Mateo 2. En ese momento, en ese preciso instante, entonces se cumplió lo dicho por lo que había dicho el profeta Jeremías. Vamos a ver ahora el ejemplo consecuente, el evento consecuente. Veremos un ejemplo de eventos consecuentes. La Real Academia Española dice de los eventos consecuentes que sigue en orden respecto de algo, o está situado o colocado a su continuación. Que sigue en orden respecto de algo o está situado o colocado a su continuación. De la palabra consecuente se deriva la palabra consecuencia. Por consecuencia, es la secuencia que sigue. Proverbios 2, versículo 1. Veremos un ejemplo de estos eventos consecuentes. Proverbios 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mi palabra y mis mandamientos guardares dentro de ti, así de estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová o el respeto de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Como consecuencia o resultado del anterior sucede lo siguiente: una vez que el creyente busca la palabra como a la plata, la escudriña, la guarda en el corazón, la vive, la practica, le pide al Padre en inteligencia, sabiduría y prudencia, la habla, es obediente, como consecuencia o resultado de hacer la palabra de Dios, entenderá el respeto de Jehová o el respeto de Dios
y hallará el conocimiento de Dios, hace prosperar su camino y todo le sale bien. En el mismo momento en que se cumple lo anterior, como consecuencia, lo siguiente se cumple. No tenemos que esperar por lo que Dios ya nos dio. Otra palabra que se encuentra en Josué 1:8, que me llamó poderosamente la atención y que la hemos leído cada vez que repasamos Josué 1:8, que para algunos pudo pasar desapercibida, y es el verbo harás. Leamos una vez más Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En este versículo no dice que Dios hará prosperar mi camino, dice harás. Está más claro que el agua. Si en el versículo diría Dios hará, yo no tendría ningún problema con eso. Ni que a la palabra harás le quitemos la S para que diga hará, dándole a Dios la responsabilidad de prosperarnos y que todo nos haga bien. Pero sin embargo, aquí dice harás. Aquí vemos que el que hace prosperar nuestro camino y que todo nos haga bien, atención a esto, somos nosotros. Claro está que esto es por obedecer fielmente las instrucciones dadas antes de la palabra entonces de Josué 1:8. Nosotros prosperamos, somos nosotros mismos los responsables de prosperar si obedecemos fielmente a las instrucciones dadas antes de la palabra entonces. ¿Se entendió? Volvamos a Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso hacemos prosperar nuestro camino, porque seguimos las instrucciones de no apartar, de meditar, de guardar y de hacer la palabra de Dios. Busqué otras traducciones para compararla con esta. Por las dudas, hay algún problema de traducción, y en la mayoría de las traducciones se encuentra el verbo harás. No hacemos prosperar nuestro camino y que todo nos salga bien por nosotros mismos o por nuestras habilidades, sino por nuestra obediencia a la palabra de Dios es que somos prosperados y todo nos sale bien, y todo nos saldrá bien. Segunda de Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No hagamos responsable a Dios por algo que es responsabilidad nuestra. Es nuestra responsabilidad hacer prosperar nuestro camino y que todo nos salga bien. Pero está claro que esto no es por nuestras habilidades, sino por aprender a hacer la palabra de Dios en nuestra vida y así apropiarnos de las bendiciones de Dios. Y aprendemos a apropiarnos de todas sus bendiciones estudiando su palabra y haciendo su palabra. Dios ya nos ha dado toda la instrucción necesaria para manifestar su poder y apropiarnos de sus promesas. Somos nosotros los que debemos empezar a accionar. Hagamos lo que dice antes de la palabra entonces de Josué 1:8. Dios ya nos hizo prósperos. Él quiere que todos nos haga bien. Él quiere que todo nos haga bien. Nuestro Padre ya hizo su parte. Nos toca a nosotros hacer la nuestra, que es creer. Creer lo que la palabra de Dios dice, y nosotros podemos creerle a Dios tranquilos porque sabemos que Dios es nuestra garantía. Llamemos las cosas por su nombre. Dios no solo quiere, sino que puede liberarnos de cualquier situación por la que estemos pasando. Él es el autor y generador de que seamos prosperados y que todo nos salga bien. A nosotros nos toca creerle. Según el diccionario Strong, harás prosperar es la palabra, mejor leanla porque no la puedo deletrear. Después la van a leer. Harás prosperar, a raíz primitiva para empujar hacia adelante. Esto dice Strong, es inleíble esa palabra, por eso mejor léanla ustedes. Que el creyente no sea prosperado no es culpa ni es la voluntad de Dios, porque Josué dice que entonces, luego de no apartar la palabra de Dios de nuestra boca, de meditarla de día y de noche, para guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y hacer la palabra de Dios, entonces harás. Creyendo la palabra de Dios, empujarás hacia adelante. Y la prosperidad y que todo nos salga bien depende de hacer todo lo que dice antes de la palabra entonces. Y esta palabra nos dice que en el momento mismo que hacemos lo anterior, por consecuencia obtenemos lo siguiente: prosperidad en todas las áreas de nuestra vida y todo nos saldrá bien. Quiero recalcar una vez más que somos nosotros los que hacemos prosperar nuestro camino. Cuando somos obedientes a Dios y a su palabra, somos nosotros los que empujamos hacia adelante con nuestra creencia en su palabra y en el poder de Dios. Marcos 1:31.
Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Marcos 1:42. Así que él hubo hablado al instante, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Lucas 8:47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hay muchísimos ejemplos en la palabra de Dios que muestran que Dios no se toma ningún tiempo para suplir las necesidades de las personas. Esto depende de nuestra creencia en esas promesas, y nuestra creencia depende de nuestra dedicación y actitud hacia la palabra de Dios. Creer es actuar sobre información recibida. Uno obtiene la información y actúa en consecuencia. Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La creencia viene por recibir la información y confiar en ella, y actuar en consecuencia. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra galardonador, que da buenos premios, que premia. Tal vez yo no sea lo suficientemente inteligente, tal vez me cueste más que a otro comprender un texto, quizá no sea tan hábil con el griego o el arameo o el hebreo, pero hay algo que sí puedo hacer, y es pensar, pero sí hay algo que yo puedo hacer a pesar de todo esto, a pesar de que no sea tan inteligente, que no sepa comprender un texto, y es buscar a Dios. Yo sí puedo buscar a Dios a pesar de mis limitaciones. Es tan solo una cuestión de actitud. Acá Dios dice que Él da galardones, buenos premios a los que le buscan. A los que le buscan Él da buenos premios. No importa cuánto conocimiento tenga o a qué grupo pertenezca. Siempre tengo que buscar a Dios. No es por lo inteligente o lo hábil en hacer traducciones bíblicas lo que hace que Dios me dé galardones. No es una condición ser inteligente y saber distintas traducciones. No depende del tiempo que tenga en su palabra o de ser algún grupo en especial para buscar a Dios. O sea que nunca debemos dejar de buscar a Dios. Tampoco busco a Dios por los galardones. Lo hago porque amo a Dios y por buscarlo a Dios, Él me da los galardones. Cuando sabemos cuál es el problema, podemos seguramente encontrar la solución. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ganemos tiempo y no esperemos más. Busquemos la información confiable y tomemos las acciones necesarias. Así haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Porque esto es una promesa de Dios. Dios los bendiga y nos veremos en una futura enseñanza para continuar estudiando este tema de Josué 1:8.